La advertencia desesperada de mi vecino destrozó mi mundo. Corre mientras puedas. Tu hijo y su esposa son monstruos. Le pregunté qué habían hecho. Me reveló una verdad tan atroz que las piernas me flaquearon y casi me desmayo del impacto. Aquello lo cambió todo. El contrato de Herrera y Asociados estaba esparcido sobre mi escritorio de caoba como hojas muertas. 23 años levantando Transporte Ramírez y ahora se retiraban. Mi café llevaba horas frío con una nata fea formándose arriba. Me acomodé las gafas en el puente de la nariz y volví a mirar la carta de cancelación esperando que los números se transformaran por arte de magia. Efectivo de inmediato decía 2 millones anuales. Desaparecidos. Me recosté en la butaca de cuero sintiendo en los hombros mis 67 años. El sol del desierto atravesaba las persianas marcando líneas duras sobre los informes financieros. Apreté la mandíbula mientras calculaba el golpe. Tendría que despedir a 3 empleados, quizá 4. El timbre agudo del teléfono cortó el silencio de la tarde como un cuchillo. Casi lo dejé sonar. No quería más malas noticias de clientes, pero el identificador de llamadas me paralizó. Milton, mi hijo. 3 años sin hablar. 3 años desde que salió furioso de esta misma oficina, gritándome que no creía en sus sueños. Observé el teléfono con el dedo temblando sobre el botón. «Hola, papá». Su voz sonaba más suave, vacilante. Sé que ha pasado una eternidad y casi todo ha sido culpa mía. Esperé en silencio. De pronto el contrato de Herrera pareció menos importante. «Flossie y yo queremos invitarte a casa. Te hemos extrañado». La foto de Marta sonreía desde la esquina del escritorio. Siempre decía que yo era demasiado terco, demasiado duro con el chico. ¿Cuándo pensabas? Quizá este viernes. Prepararemos una cena increíble. Quiero enseñarte la casa y Flossie se ha vuelto una gran cocinera. Hizo una pausa. Te debo una disculpa, papá, por cómo terminó todo. El recuerdo regresó de golpe. Milton con 35 años pidiéndome 50,000 para invertir en una aplicación que revolucionaría el transporte. Su cara cuando le dije que buscara un trabajo de verdad en vez de perseguir fantasías. Nunca creíste en mí, me gritó. Creo en el trabajo duro, no en atajos para hacerse rico, respondí. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. La última foto de Marta cayó ese día. También te he extrañado, hijo. Me salió más áspero de lo que pretendía. Manejaré el viernes temprano. En serio. Eso es maravilloso. Ahora vivimos en Beverly Hills. Te mando la dirección por mensaje. Beverly Hills. Al parecer, el chico había triunfado. Tal vez me equivoqué con él, tal vez la voz suave de Marta tenía razón. Al colgar, permanecí en silencio un largo momento. El contrato seguía ahí, pero de pronto parecía más pequeño, menos devastador. La familia siempre pesaba más que los negocios. Fui a la recámara y saqué el buen equipaje, el que Marta y yo usábamos en nuestros aniversarios. Del joyero elegí el Rolex que guardaba para una ocasión especial. Milton siempre lo había admirado. Para Flossie escogí los pendientes de diamante que Marta llevó en nuestra boda. Ella querría que siguieran en la familia. El viaje tardaría unas 6 horas si salía temprano. Doblé la ropa con cuidado en la maleta con las manos más firmes de lo que habían estado en toda la semana. Los problemas de trabajo podían esperar. Mi hijo se estaba acercando y esta vez no dejaría que el orgullo interfiriera. Llevé las maletas al Cadillac DeVille de 1995, fiel compañero de décadas. Los asientos de cuero estaban gastados pero cómodos como un viejo amigo. Mientras cerraba el maletero, el sol de Arizona pintaba el cielo de naranjas y rojos intensos. Mañana volvería a ver a Milton. Mañana empezaríamos a reconstruir lo perdido. Puse la última maleta en el maletero y miré al horizonte donde California aguardaba más allá del desierto. El viernes amaneció con la nitidez del desierto. A las 9 en punto eché el Cadillac en reversa, el motor ronroneando satisfecho. Phoenix se extendía en el retrovisor, un testimonio de sueños forjados en tierras áridas. La autopista se abría frente a mí como una promesa, la Ruta 10. Había sido mi compañera en docenas de viajes de negocios, pero ese día se sentía diferente.
Llevaba esperanza, no obligaciones. Ajusté el espejo retrovisor y alcancé a ver mis propios ojos brillando con una anticipación que no sentía desde hacía meses. La radio chisporroteó al encenderse mientras me incorporaba al tráfico. Los Eagles llenaron el coche con Hotel California y me descubrí tarareando a pesar de la ironía. El aire acondicionado luchaba contra el calor creciente mientras Phoenix quedaba atrás dando paso al desierto abierto. Para las 11 estaba en pleno corazón de Arizona, donde la civilización se reduce a gasolineras y paradas de camiones. El paisaje se extendía infinito en tonos beige y marrón interrumpido solo por algún árbol de Josué alzándose hacia un cielo imposiblemente azul. Este tramo siempre me recordaba a Marta. Decía que el vacío le aclaraba la mente. Todo ese espacio le da aire a tu alma, solía decir apoyando su mano sobre la mía en la palanca de cambios. Un recuerdo apareció sin aviso Milton a los 12 años rebotando en el asiento trasero de este mismo Cadillac mientras íbamos rumbo al lago Roosevelt para acampar. Marta había empacado comida suficiente para un ejército convencida de que moriríamos de hambre a media hora del pueblo. «Papá, ¿cuándo podré manejar?», preguntó Milton asomándose entre los asientos. «Cuando alcances los pedales sin sentarte sobre una guía telefónica», le respondí riendo. «Eso no es justo. El papá de Tomás lo deja conducir en su rancho. El papá de Tomás tiene más tierra y menos leyes de tránsito que cuidar». En el lago le enseñé a lanzar la caña a sus manos pequeñas, sujetando la vara con determinación feroz. Marta nos tomó fotos sosteniendo una lobina demasiado pequeña para quedárnosla, pero posamos como si hubiéramos atrapado a Moby Dick. Más tarde, ella rió hasta las lágrimas, viendo nuestro desastre al intentar cocinar sobre una fogata miserable. «Ustedes dos no encenderían ni una fogata, aunque les fuera la vida en ello», jadeó ella entre risas. «Estamos aprendiendo habilidades de supervivencia importantes», protesté, aunque también me reía. Eran días dorados. Antes de las rebeldías adolescentes, antes de las discusiones de universidad, antes de las peleas de negocios que nos separaron. Cuando se volvió todo tan enredado, la aguja del combustible bajaba constante y entré a una gasolinera en Quartzsite. El cajero anciano levantó la vista de su periódico cuando entré, el sudor cayendo por mi frente a pesar del aire acondicionado. «¿Visitas a la familia en California?», preguntó al cobrarme. «A mi hijo Sheniku, hace años que no lo veo». Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa. «La familia lo es todo. Haces lo correcto». Esa aprobación me cayó como agua fresca sobre piel quemada por el sol. Caminé de regreso al Cadillac con pasos más ligeros. La frontera de California apareció hacia las 2, marcada por los puestos de inspección agrícola y las primeras palmeras. El paisaje empezó a transformarse sutilmente del marrón desértico al verde costero. El tráfico se volvió más denso al acercarme al caos angelino. Los autos de lujo aparecían cada vez más entre los sedanes y camiones desgastados. Mi viejo Cadillac de pronto parecía humilde entre los relucientes BMW y Mercedes que llenaban los carriles. El dinero en Beverly Hills se movía distinto al de Phoenix. El GPS del teléfono me guiaba por barrios cada vez más adinerados. Céspedes perfectamente recortados reemplazaron las piedras del desierto. Piscinas brillaban detrás de altos muros. Este era ahora el mundo de Milton, tan lejos del vecindario de clase media en Phoenix, donde aprendió a andar en bicicleta. Lo había limitado yo de alguna manera. Mi insistencia en el trabajo práctico sobre los grandes sueños le había cerrado puertas. Tal vez su éxito demostraba que estaba equivocado. Quizá el chico que crié solo necesitaba espacio para crecer más allá de lo que yo podía darle. El tráfico avanzaba a paso de tortuga en pleno Beverly Hills. Rodeo Drive apareció y desapareció en mi visión lateral, esa calle que solo conocía por el cine. Las palmas de mis manos sudaban sobre el volante a pesar del aire acondicionado. El GPS ahora marcaba las distancias en metros. En una milla gira a la derecha en Palm Drive. Mi corazón se aceleró. 3 años de silencio estaban por terminar. Me revisé en el espejo retrovisor alisando mi cabello canoso y acomodando el cuello de mi camisa. Los regalos estaban seguros en el asiento del copiloto, envueltos en el buen papel que Marta siempre guardaba para ocasiones especiales.
En 500 pies gira a la derecha en Palm Drive. La villa blanca y modernista se alzó ante mí como salida de una revista de arquitectura. Sus ventanales de piso a techo reflejaban el sol de la tarde, creando un laberinto de luz y sombra. Un camino circular rodeaba una fuente central cuyos chorros atrapaban arcoíris en el rocío. Palmeras vigilaban el césped perfectamente cuidado. Aparqué el Cadillac y me quedé un momento admirando todo aquello. Milton había hecho más que bien las cosas. Era una riqueza que jamás imaginé, algo que mi empresa de transporte nunca habría podido darle. El orgullo y la intimidación pelearon en mi pecho mientras tomaba las bolsas de regalo del asiento. La puerta principal era de roble macizo con herrajes de latón que brillaban como joyas. Toqué el timbre y escuché campanas resonar dentro una melodía que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. A través del vidrio esmerilado distinguí sombras moviéndose, formas de muebles, la sugerencia de lujo, pero ni un paso se acercaba. Esperé acomodándome la corbata y alisando mi camisa. El calor del desierto parecía distinto aquí, húmedo por el rocío de los aspersores y la evaporación de las piscinas. Tras un minuto entero, golpeé la puerta con firmeza. Milton Flossie. Soy yo, papá. Mi voz resonó por la calle silenciosa. El silencio fue la única respuesta. Miré mi reloj 3:20. Quizás se habían retrasado en el tráfico de Los Ángeles o terminaban los últimos preparativos para la cena. Volví a tocar el timbre, esta vez manteniéndolo más tiempo. La costosa melodía sonó para habitaciones vacías. Una cámara de seguridad siguió mis movimientos desde su soporte junto a la puerta. La luz roja parpadeaba grabando mi creciente desconcierto. Le hice un gesto torpe sintiéndome ridículo. «Hola, ¿hay alguien?» El silencio permaneció intacto. Sin sonidos de televisión, ni ruido de cocina, ni voces que prometieran aparecer en un segundo. Solo el chapoteo de la fuente y el murmullo lejano de un vecindario pudiente. Rodeé la casa, las bolsas de regalo pesando en mis manos sudorosas. El patio trasero era un paraíso de alberca y muebles de terraza, una cocina exterior brillando intacta bajo su cubierta de lona. A través de las puertas corredizas vi una sala digna de un hotel de lujo. Todo impecable, todo costoso, todo vacío. La puerta trasera estaba cerrada con llave. Al volver al frente saqué el teléfono y marqué el número de Milton con dedos temblorosos. Sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. «Has llamado a Milton Ramírez. Deja tu mensaje y te devolveré la llamada». «Milton, soy papá». Traté de ocultar la preocupación en mi voz. «Estoy en tu casa como quedamos. ¿Dónde estás? Llámame». Probé el número de Flossie después, aunque apenas la conocía. Solo habíamos hablado en 3 Navidades. «Hola, soy Flossie. No puedo contestar ahora, pero deja tu mensaje y te devolveré la llamada pronto. Flossie, soy Samuel. Estoy aquí para la cena. Por favor, llámame». La calle seguía en un silencio sepulcral, salvo por los jardineros trabajando al otro lado. Sus sopladoras de hojas eran la única señal de vida en aquel vecindario perfecto. Un coche de patrulla de seguridad pasó despacio, el conductor lanzándome una mirada larga que me hizo sentir un intruso. Me senté en los escalones del porche dejando las bolsas a mi lado. El concreto estaba tibio a través del pantalón, pero la sombra del pórtico ofrecía algo de alivio. Tenía que ser un malentendido. Un retraso por el tráfico, quizá una urgencia de último momento. La gente no invitaba a sus padres distanciados a cenar solo para dejarlos plantados en la puerta, ¿verdad? Mi teléfono seguía obstinadamente en silencio. Ni una llamada de vuelta, ni un mensaje explicando el retraso. El chapoteo alegre de la fuente empezó a sonar burlón. Las 4 pasaron de largo. El sol cambió de ángulo robándome la sombra y dejándome expuesto en los escalones como un mueble que nadie quiere. El sudor empapó mi camisa a pesar de la brisa californiana. Mis zapatos de cuero se sentían rígidos e incómodos sobre ese concreto ajeno. Las otras casas de la calle mostraban la misma cara, portones cerrados, entradas impecables, el silencio peculiar de la riqueza que se aísla del mundo.
Nunca me había sentido tan fuera de lugar sentado en unos escalones que seguramente costaban más que el pago mensual de mi hipoteca. Tal vez entendí mal. Quizá Milton quiso decir el próximo viernes, no este. Tal vez mis ganas de arreglar las cosas me hicieron escuchar lo que deseaba oír y no lo que él dijo realmente. Pero no mencionó claramente este viernes y Flossie sonó entusiasmada con la cena. Sentí cómo mi corazón se hundía en un territorio conocido, la misma desilusión que me invadió cuando Milton faltó a mi cumpleaños 60. El mismo vacío de cuando no apareció en el funeral de Marta. Patrones que se repetían pese a las promesas esperanzadoras. Me levanté despacio, las rodillas protestando por tanto rato sentado. Las bolsas de regalo parecían ahora más pesadas, cargadas de un optimismo ingenuo. Tal vez había que aceptar que hay puentes que no se reconstruyen, que 3 años de silencio habían abierto un abismo imposible de salvar con llamadas telefónicas. El Cadillac esperaba paciente en la entrada, fiel como siempre. Podía manejar de regreso esta misma noche, estar en Phoenix antes de medianoche si me apuraba a volver a mis propios problemas, a mi propio mundo donde conocía las reglas. Estaba buscando las llaves cuando oí pasos apresurados acercándose. «Espere, no entre ahí». La voz surgió detrás de un seto perfectamente recortado. Giré tan rápido que casi solté las bolsas cuando un hombre delgado apareció cargando una podadora eléctrica. Su cabello gris estaba despeinado, las gafas gruesas resbalando por su nariz sudorosa. «Disculpe». Me apoyé en el metal ardiente del Cadillac para estabilizarme. «Creo que está confundido». Él miró con nerviosismo hacia la casa de Milton y luego a mí. «Señor, debe irse ahora. Esa gente es peligrosa». El hombre de unos 50 y tantos vestía un polo manchado de pasto y guantes de jardinería sucios. Su energía inquieta me erizó la piel, pero fueron sus palabras las que realmente helaron mi sangre. «Esta es la casa de mi hijo», dije con firmeza. «Creo que se equivoca». Su rostro palideció. «Su hijo no. Usted es el padre del que hablaron». Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor californiano. «¿De qué está hablando? ¿Quién me mencionó?» Dejó la podadora en el suelo y se acercó bajando la voz a un susurro urgente. «Su hijo y su esposa. Ellos mataron a su padre. Lo envenenaron». «Eso es imposible». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «Debe estar equivocado». 5 millones de herencia. Murió justo después de visitarlos, igual que usted ahora. Mis piernas se volvieron inestables. Esto es absurdo. Mi hijo jamás... Estaba sano como un roble cuando vino a cenar. 1 semana después, estaba muerto. La mano del hombre temblaba mientras hablaba. «Soy Lorenzo, por cierto. Vivo allá al lado». Señaló la casa contigua. «He estado vigilando este lugar desde que pasó». «La gente muere por causas naturales todo el tiempo», protesté. Pero mi voz sonó débil incluso para mí. «Las causas naturales no te hacen vomitar en una entrada». Los ojos de Lorenzo se movieron inquietos hacia las cámaras de seguridad en la casa de Milton. Los vecinos lo vieron salir pálido como un muerto, vomitando antes de subir a su coche. La bolsa de regalo resbaló de mis palmas sudorosas y cayó sobre el concreto caliente con un golpe sordo. El papel brillante se arrugó ridículo bajo la luz implacable de la tarde. «Está diciendo que mi hijo es un asesino». Las palabras me supieron ajenas. «Le estoy diciendo que se vaya antes de convertirse en la próxima víctima». Lorenzo retrocedió hacia su seto, visiblemente aterrado de que alguien lo oyera. Esa mujer Flossie tiene algo helado en la mirada. Y su muchacho ha cambiado desde que se casó con ella. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. 3 años de distanciamiento adquirieron de pronto un tono más oscuro. ¿Y si Milton había cambiado? ¿Y si los problemas de dinero que me negó habían llevado a algo impensable? ¿Cómo sabe lo de la herencia? Escuché que preguntaba mi propia voz. «Barrio pequeño, la gente habla». El padre de ella tenía mucho dinero. Vivía solo en Pasadena, un hombre sano de 70 años que jugaba golf 2 veces por semana. La voz de Lorenzo se volvió casi un susurro.
una cena con su nuevo yerno y su hija, y ¡boom!, muerto a los pocos días. La parte de mi mente dedicada a los negocios, la misma que construyó una empresa a base de evaluar riesgos, empezó a unir piezas. Un padre adinerado, un matrimonio reciente, una muerte repentina tras una visita familiar. El patrón tenía sentido, un sentido horrible. Pero este era Milton, mi hijo, el niño al que enseñé a pescar, el que lloró cuando su pez dorado murió. El que una vez trajo a casa un perro callejero porque lo vio solo. Tengo que advertirle porque no podría vivir conmigo mismo si no lo hiciera. Continuó Lorenzo. Pero eso es todo lo que puedo decir. No hay nada más que pueda hacer. Tomó la podadora y empezó a retroceder hacia su jardín, lanzando miradas temerosas a las cámaras que seguían nuestra conversación. «Espere», le llamé. «¿Y la policía qué hay de ellos? La gente rica muere, pasa todo el tiempo. No hay investigación cuando no hay pruebas». Se detuvo en su puerta. «Simplemente no coma ni beba nada de lo que le ofrezcan y no se quede a dormir». Vi a Lorenzo desaparecer detrás del seto dejándome con preguntas que me revolvían el estómago. La entrada se sentía como un horno bajo mis pies. Caminé de un lado a otro junto al Cadillac, mi mente corriendo más rápido que mi corazón. Lorenzo debía estar equivocado. Tal vez deliraba, quizá guardaba algún resentimiento contra Milton y Flossie. Mi hijo no era capaz de matar. El mismo chico que lloró por un animal atropellado no podría envenenar a otro ser humano por dinero. O sí, recogí las bolsas caídas, su envoltorio alegre ahora parecía una burla cruel. El Rolex guardado en su interior había sido pensado como una ofrenda de paz, un símbolo de confianza renovada entre padre e hijo. Ahora parecía solo una prueba de mi ingenuidad. 3 años de silencio tras aquella pelea por dinero. ¿Qué le había pasado a Milton en todo ese tiempo? ¿En quién se había convertido el recuerdo de nuestra última discusión? Me golpeó con un nuevo significado. Su desesperación al pedirme $50,000. Necesito esta inversión, papá. Mi futuro depende de ello. Aquel brillo desquiciado en sus ojos cuando me negué. Te vas a arrepentir de no creer en mí. Entonces lo descarté como el berrinche de un adulto consentido que jamás entendió el valor del esfuerzo. Ahora esas palabras pesaban distinto. Quizá no fue una predicción, sino una amenaza. Saqué mi teléfono e intenté de nuevo el número de Milton. Fue directo al buzón de voz ya saturado. El de Flossie sonó sin respuesta antes de saltar al mismo mensaje alegre que escuché hace una hora. ¿Dónde estaban? Si la invitación a cenar era sincera, ¿por qué no contestaban? ¿Por qué me habían dejado sentado aquí más de 2 horas? La casa se alzaba frente a mí, su fachada modernista blanca ya no impresionaba, imponía, parecía una fortaleza. Las cámaras de seguridad seguían cada uno de mis movimientos, sus luces rojas parpadeaban como ojos mecánicos. ¿Cuántas personas habrían grabado esas cámaras en sus últimas horas? La voz de Marta resonó en mi memoria. Eres demasiado duro con el chico Samuel. Milton tiene tu ambición, pero no tu paciencia. Ten cuidado de no empujarlo demasiado lejos. Lo habría llevado yo mismo a esto. Mi dureza y mi negativa a apoyar sus sueños lo habrían empujado a una desesperación capaz de llevar al asesinato, pero eso era absurdo. La gente no mata por dinero. Excepto que sí. Los noticieros están llenos de historias así. Herencias en disputa, seguros de vida, padres mayores hallados muertos en circunstancias sospechosas. Dejé las bolsas de regalo sobre el cofre del Cadillac y me recargué en el metal caliente. El sol de la tarde pegaba sin piedad, pero apenas lo sentía. Mis pensamientos eran demasiado estridentes, demasiado caóticos. Si Lorenzo decía la verdad, entonces Milton y Flossie me habían traído aquí para matarme. La voz afectuosa de un hijo por teléfono, las palabras sobre extrañarme y querer reconciliarse. Puras mentiras, una actuación calculada para atraerme al alcance de sus manos. Pero si Lorenzo mentía o estaba equivocado, yo estaba aquí como un paranoico arruinando mi única oportunidad de recuperar el vínculo con mi hijo 5 millones. Eso fue lo que Lorenzo dijo que Flossie heredó de su padre.
Suficiente para comprar esta casa, sostener el estilo de vida de Milton, borrar sus deudas. Suficiente para matar por ello. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Mi corazón saltó hasta que vi que era mi socio en Phoenix preguntando por la cuenta de Herrera. El mundo exterior, mi vida normal, parecía ahora lejísimo. Revisé la hora, casi las 5:30. El sol comenzaba a hundirse hacia el Pacífico, bañando las mansiones de Beverly Hills en luz dorada, hermosas y mortales como todo en este vecindario. Un motor sonó a lo lejos, cada vez más fuerte. Mi pulso se aceleró. Alguien se acercaba por la calle, y en un barrio tan exclusivo solo podía ser un residente o un invitado. El sonido del motor se hizo más nítido, caro, suave, no el rugido cansado de mi viejo Cadillac, sino el ronroneo de ingeniería alemana. Tenía quizá 30 segundos para decidir. Subir a mi coche y huir demostrando que no confiaba en mi propio hijo. O quedarme, sonreír y abrazar a Milton al llegar, tal vez firmando mi sentencia de muerte en el proceso. Un BMW plateado dobló en la entrada y tuve que decidir entre sonreír y abrazar a mi hijo o correr por mi vida. El BMW se detuvo detrás de mi polvoriento Cadillac, su motor apagándose con un susurro. Los vidrios polarizados ocultaron a los ocupantes por un instante que pareció eterno. Forcé mi rostro a una sonrisa que esperaba pareciera de alivio, aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas. La puerta del conductor se abrió primero. Milton emergió vestido con ropa que jamás pensé que pudiera pagar, pantalones de vestir a la medida, camisa de seda, zapatos de cuero que probablemente costaban más que el pago mensual de mi auto. Se veía próspero, saludable, nada que ver con el hombre desesperado que me llamó 3 años atrás rogando dinero. «Papá». Su voz traía una calidez genuina mientras caminaba hacia mí con los brazos abiertos. «Siento mucho haberte hecho esperar. El tráfico estaba mortal volviendo del centro. Mortal». La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Un comentario casual o crueldad calculada? Tuvimos que terminar unos asuntos legales, continuó estrechándome en un abrazo que se sentía a la vez familiar y extraño. Cosas aburridas, pero ya sabes cómo son los abogados. Asuntos legales, testamentos, tal vez planificación patrimonial. Correspondí al abrazo mientras mi mente archivaba cada detalle para revisarlo después. La puerta del pasajero se abrió y Flossie salió como modelo de revista. Cabello rubio, perfectamente peinado, vestido de diseñador que realzaba su figura, bolso que costaría más que la renta mensual de muchos. Se movía con la gracia ensayada de alguien acostumbrada a ser observada y admirada. Samuel se acercó con los brazos extendidos, su sonrisa tan brillante que podría iluminar la calle. «Eres aún más apuesto que en las fotos. Milton me enseñó tantas imágenes de cuando era niño». Me tocó el brazo mientras hablaba, un gesto que hace 1 hora habría parecido amable. Ahora me hizo estremecer. Busqué en su rostro alguna señal de culpa, alguna grieta en la actuación, pero solo hallé entusiasmo y calidez. «Espero que hayas traído apetito», continuó. «He estado cocinando toda la tarde. Tus platillos favoritos». Milton me contó todo sobre tu amor por el estofado y los panecillos de Marta. ¿Cómo sabía ella de los panecillos de Marta? Milton debía haber compartido más recuerdos familiares de los que yo creía. Aquella intimidad se sintió como una invasión. «El viaje no fue muy pesado, ¿verdad?», preguntó Milton, echando un vistazo a mi aspecto cansado con lo que parecía genuina preocupación. 6 horas es un trayecto largo, sobre todo con este calor. «No estuvo tan mal», logré responder, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. «El Cadillac lo aguanta bien». «Es una clásica», dijo Milton pasando la mano por la pintura desgastada del coche con aparente aprecio. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a manejar en esta viejita? Estaba aterrado de rayarla». Ese recuerdo era auténtico, cálido, inocente. Pertenecía a otra vida, antes de las sospechas, las acusaciones y la terrible posibilidad de que mi propio hijo fuera un desconocido capaz de matar. Tomé las bolsas de regalo del cofre del Cadillac, las manos temblándome ligeramente. Les traje algo a los dos, solo pequeños detalles. «Papá, no tenías por qué».
Los ojos de Milton Ramírez brillaron con lo que parecía un placer genuino. Tu presencia es suficiente regalo. Flossie aplaudió las manos como una niña emocionada. ¡Ay, qué tierno! Pero primero entremos aquí adentro, está fresco. Te ves acalorado y tengo té helado esperándote. Té helado. Tenía la garganta reseca por el calor y el estrés, pero las palabras de Lorenzo resonaron en mi cabeza. No comas ni bebas nada de lo que te ofrezcan. Caminamos hacia la entrada, ellos a mis lados como perfectos anfitriones. Milton cargaba una de mis bolsas a pesar de mis protestas. Flossie hablaba sin parar del vecindario y las renovaciones. La puerta principal se abrió con un pitido electrónico acceso por teclado. Noté el sistema de seguridad sofisticado del tipo que podía mantener a la gente afuera o adentro. El interior me dejó sin aliento. Pisos de mármol relucían bajo candelabros de cristal, muebles de diseñador acomodados con precisión de museo arte en las paredes que parecía original y costoso. Cada rincón hablaba de dinero. Dinero serio, de ese que cambia vidas de la noche a la mañana. Hicimos algunas mejoras desde que nos mudamos, dijo Milton con orgullo, mostrándome la casa como un agente inmobiliario. La cocina la demolimos y reconstruimos por completo. Flossie tiene ideas muy específicas sobre los espacios para cocinar. Ideas específicas o necesidades especiales para preparar comida en secreto y con control. Está preciosa, dije sinceramente. Han hecho un gran trabajo de verdad. Hemos tenido suerte con unas inversiones, respondió Milton, pero su tono sugería que no quería hablar más del tema. Ven, te muestro la sala. La vista del cañón es increíble. Me guiaron más adentro de su palacio, sus voces alegres y acogedoras, sus movimientos seguros y tranquilos. Si todo esto era una farsa, estaba ejecutada a la perfección. Si era real, entonces Lorenzo era un vecino paranoico con demasiado tiempo libre. Pero al seguirlos hacia la cocina, la casa cara ya no parecía un hogar, sino una trampa hermosa. Y no podía sacudirme la sensación de que caminaba hacia la cocina donde Marta solía tararear preparando nuestras cenas familiares. Avancé sediento y receloso mientras Flossie tarareaba suavemente junto a la estufa la misma melodía que Marta solía cantar. La melodía de Marta me siguió hasta la cocina brillante como un fantasma de tiempos felices. Flossie estaba de espaldas frente a la estufa profesional revolviendo algo que olía a ajo y hierbas. El tarareo me retorció el corazón, la canción favorita de mi esposa muerta saliendo ahora de los labios de quien podría matarme. Solo voy por un poco de agua, anuncié abriendo lo que parecía ser el gabinete obvio para los vasos. Cristalería fina atrapó la luz, piezas tan caras que deberían estar en un museo, no en una cocina. Todo aquí gritaba riqueza, el tipo de fortuna repentina que despierta preguntas. Los vasos están en el mueble de arriba, Samuel, dijo Flossie sin voltear. Ya los vi, gracias. Mi mano alcanzó un vaso sencillo, pero la puerta del gabinete se abrió más de lo esperado. Detrás de los productos de limpieza, un frasco marrón llamó mi atención. Mi instinto de empresario entrenado por años de evaluar riesgos me advirtió de inmediato. Jabón para trastes y limpiavidrios no necesitaban envases farmacéuticos. Eché un vistazo a Flossie aún ocupada en la estufa tarareando la canción de Marta como una burla a mis recuerdos familiares. El frasco se sentía helado en mi palma. La etiqueta me mostró cada palabra con claridad como si el destino quisiera que la leyera cianuro de potasio, manejar con extremo cuidado. Símbolos de advertencia cubrían la mitad del frasco. Una calavera y huesos cruzados sonreían como la tarjeta de presentación de la muerte. El tiempo pareció detenerse. Lorenzo tenía razón. De verdad planeaban matarme. Mis manos temblaron casi soltando la prueba. Todas las películas de suspenso y noticias sobre crímenes familiares cobraron vida de golpe. Esto no era ficción ni una tragedia lejana. Era mi hijo planeando envenenar a su propio padre. ¿Cuánto se necesitaba? Unas gotas. Una cucharadita, la etiqueta, hablaba de peligro extremo. Incluso pequeñas dosis podían ser letales. Mi mente de hombre de negocios hacía cálculos, mientras mi corazón de padre se rompía en pedazos. Detrás de mí continuaban los sonidos de la cocina.
Flossie picando, revolviendo, sin saber que yo había descubierto su arma. Seguramente pensaba que era ingeniosa escondiéndola detrás de productos comunes donde nadie miraría. Pero yo había mirado y ahora lo sabía. Obligando a mis manos temblorosas, devolví el frasco exactamente donde lo había encontrado, detrás de los mismos limpiadores. El gabinete se cerró con un clic suave que retumbó en mis oídos. Cada movimiento debía parecer natural, casual, como el de un suegro sediento sirviéndose agua. El grifo soltó agua fría en mi vaso mientras mi mente corría. 5 millones de herencia, una casa de millones, un estilo de vida que ni Milton ni Flossie podían sostener honestamente. El patrón era evidente. Ya habían matado antes y yo era el siguiente quizá. «Está buena el agua, Samuel». La voz de Flossie sonó con falsa preocupación. «Perfecta, gracias». Me giré del fregadero, el vaso en la mano, observándola moverse por la cocina con nuevos ojos. Cada gesto parecía calculado. Cada sonrisa ocultaba un crimen. Había asesinado a su propio padre y ahora ayudaba a mi hijo a planear mi muerte. La ironía dolía. Tarareaba la canción de Marta mientras se preparaba para enviarme a reunirme con mi esposa en la tumba. Pero el conocimiento era poder. Creían que yo era una víctima ingenua, un viejo solitario ansioso por reconciliarse con su familia. No sabían que su plan ya estaba descubierto, su veneno identificado, sus intenciones al desnudo. Bebí un largo trago de agua, ganando tiempo para ordenar mis pensamientos. ¿Cuántas personas habrían estado en esta misma cocina confiando en esas sonrisas para morir pocas horas después? ¿Cuántas cenas familiares se habían convertido en cámaras de ejecución? El tarareo continuaba. Aquella melodía tan querida sonaba ahora siniestra en labios ajenos. Me aparté del fregadero con el vaso en la mano, consciente de que todo lo que Flossie preparaba, incluida nuestra cena familiar, podía ser mortal. La sala ya no se sentía acogedora, era un escenario de teatro donde todos actuaban un papel menos yo. Milton levantó la vista de su revista al verme volver con esa misma sonrisa que le enseñé a usar con los clientes cuando tenía 12 años. ¿Encontraste lo que buscabas, papá? Sí, gracias. Hermosa cocina. Las palabras salieron más firmes de lo que sentía. Han creado algo muy especial aquí. Elegí el sillón de cuero que me daba visión directa a la puerta de la cocina. Milton no cuestionó mi elección, demasiado concentrado en su papel de perfecto anfitrión. Desde allí podía observar cada movimiento de Flossie mientras mantenía la conversación. «Cuéntame de este mercado inmobiliario de Los Ángeles», dije, queriendo mantener la atención de Milton lejos de mi vigilancia. «Parece que les ha ido muy bien». «Hemos tenido suerte con algunas inversiones», respondió Milton con la misma evasiva de antes. «La clave es saber cuándo arriesgarse». A través del marco de la puerta, Flossie se movía entre la encimera y la estufa con una eficiencia ensayada. Varias botellas de vino abiertas descansaban sobre la isla de mármol. Rojos caros que me habrían impresionado una hora antes, ahora parecían accesorios en una elaborada escena de asesinato. «Samuel, ¿prefieres tinto o blanco?», gritó desde la cocina. «Lo que tú recomiendes», respondí viendo cómo elegía una botella de Cabernet que probablemente costaba más que la despensa semanal de mucha gente. Milton empezó a hablar sobre las regiones vinícolas de California, gesticulando con pasión mientras yo asentía mecánicamente, mi atención fija en la cocina. Flossie vertió 3 copas de vino tinto oscuro. Colocó 2 copas junto a la ventana, dejando la tercera sobre la estufa. Mi corazón retumbó cuando ella miró hacia la sala, comprobando nuestra posición. Milton seguía absorto en su monólogo sobre vinos, ajeno a que su esposa preparaba un asesinato. Flossie se agachó hacia el mismo mueble donde yo había visto el frasco envenenado. El tiempo pareció estirarse mientras sacaba el pequeño envase marrón. Sus movimientos eran rápidos pero calculados, expertos. No era su primera vez. Probablemente lo había hecho antes, quizá en esa misma cocina, tal vez a su propio padre. Gotas claras cayeron en la copa junto a la estufa. 1, 2, 3. Un leve giro mezcló el veneno con el Cabernet, creando lo que parecía un inocente vino caro. El frasco desapareció otra vez entre los limpiadores.
Los productores de Napa realmente entienden el terruño, decía Milton, su voz llegándome como desde muy lejos. Eso es lo que separa un buen vino de un vino excelente. Un vino excelente mezclado con muerte, pensé viendo a Flossie colocar las copas en una bandeja elegante. La copa envenenada conservaba su lugar. Memoricé exactamente cuál había adulterado. Tarareaba otra vez. La canción de Marta, esa misma melodía que mi esposa solía cantar los domingos. Ahora acompañaba los preparativos de mi ejecución. Caballeros, la cena está servida. La voz de Flossie tenía un calor teatral mientras aparecía con la bandeja de vinos. Milton se levantó animado. Por fin muero de hambre. Yo me puse de pie más despacio, registrando las posiciones de todo lo importante. La copa envenenada estaba en el lado derecho de la bandeja, cerca de donde Flossie sostenía las asas. Ella sabía perfectamente cuál sería la mía. «Esto ha tardado demasiado en llegar», dijo Milton rodeando mis hombros mientras caminábamos hacia el comedor. «La familia debe permanecer unida». Familia. La palabra ahora sabía amarga. Mi hijo me conducía hacia la mesa como a un cordero al matadero, con la voz llena de cariño mientras su esposa transportaba muerte líquida en copas de cristal. La mesa del comedor brillaba bajo la luz del candelabro puesta con porcelana digna de un palacio. 3 cubiertos esperaban, perfectos, hermosos y mortales como todo lo demás en esa casa. Al acercarnos a la mesa impecablemente puesta, Flossie dejó la bandeja de copas en el centro, incluyendo la que debía ser mi última bebida. Las velas lanzaban destellos sobre la caoba pulida mientras Flossie dirigía nuestras posiciones como una directora de orquesta en una sinfonía de muerte. El comedor parecía sacado de una revista de arquitectura, el candelabro de cristal lanzando arcoíris a través de las copas. Cada pieza de porcelana valía más que el salario semanal de mis empleados. «Samuel, tú aquí en la cabecera», señaló la silla más alejada de cualquier salida, el lugar de honor para el invitado especial. Milton se sentó a mi derecha, Flossie a mi izquierda. Me flanquearon perfectamente, bloqueando cualquier escape bajo la ilusión de intimidad familiar. La coreografía parecía ensayada. «Brindemos por los reencuentros familiares», dijo Milton alzando su copa con entusiasmo teatral. Flossie levantó la suya en perfecta sincronía. «Por sanar viejas heridas y nuevos comienzos». Mi copa estaba al alcance de mi mano, el cabernet envenenado brillaba como rubíes líquidos bajo la luz de las velas, hermoso y letal. Podía oler el aroma rico del vino desde mi asiento, sin rastro del veneno que me mataría en minutos. Aprecio el gesto, empecé con la voz más firme que mi pulso. «Pero he dejado el alcohol». El rostro de Milton cambió, la sorpresa reemplazando a la expectativa. «¿Desde cuándo antes disfrutabas el vino con la cena?» «Orden del médico, la medicación para la presión no se lleva bien con el alcohol». La mentira salió fácil. Creíble para un hombre de mi edad con estrés y problemas de salud. La sonrisa de Flossie titubeó apenas un instante, pero lo noté. La diminuta grieta en su actuación reveló frustración bajo la fachada de anfitriona perfecta. «Claro, la salud es lo primero». Milton reaccionó rápido, pero su mirada hacia Flossie tuvo significado. Habían previsto esta posibilidad, tenían preparado un plan alternativo. «Flossie prepara un jugo fresco increíble», continuó Milton fingiendo entusiasmo. «Mezcla de manzana con arándano, te encantará». El guiño que le lanzó a su esposa podría parecer juguetón para cualquiera. Para mí confirmó que pasarían al plan B. Lo que esperaba en esa licuadora sería tan mortal como el vino que acababa de rechazar. «Voy por eso de inmediato», dijo Flossie levantándose con renovada energía. Su decepción se había transformado en determinación. Mientras ella se ocupaba en la cocina, Milton llenaba el silencio con una charla nerviosa sobre el estilo de vida en Los Ángeles y oportunidades de negocio. Su ritmo de palabras se aceleró. Las frases tropezaban entre sí mientras revisaba el reloj una y otra vez. «Tenemos planes emocionantes para mañana», mencionó para luego corregirse.
Quiero decir, esperamos que consideres quedarte más tiempo, tal vez conocer más de la ciudad. Planes que asumían que yo no sobreviviría a la noche. El zumbido de la licuadora en la cocina duró más de lo necesario para preparar un simple jugo. Le hice preguntas a Milton sobre las renovaciones de la casa mientras escuchaba cada sonido. El refrigerador se abría varias veces, vasos tintineaban líquido cayendo. El proceso de preparación sonaba innecesariamente complicado. «Esta es nuestra mezcla especial», anunció Flossie al regresar con una jarra elegante llena de jugo rojo oscuro. Cubos de hielo flotaban junto a rodajas de naranja y arándano. Una presentación profesional disfrazando un asesinato. «Samuel, debes probarlo». Sirvió un vaso generoso, sus movimientos precisos y ensayados. Ambos observaron mi reacción con una intensidad sofocante. Sus ojos seguían cada gesto esperando que llevara el vaso a mis labios. «Se ve delicioso», dije con cautela, «pero estoy bastante lleno con el agua. Tal vez con el postre. No quiero arruinarme el apetito para esta hermosa cena». La insistencia de Milton fue inmediata. «Vamos, papá, solo un traguito». Flossie se esforzó mucho. La presión creció con cada negativa. Su desesperación empezaba a filtrarse a través de las grietas de su actuación. La voz de Milton subió de tono. Las manos de Flossie se tensaron mientras rondaba mi silla. «Por favor, Samuel». El tono de Flossie tenía un matiz suplicante. «Solo una probadita por mí». Su postura parecía la de un depredador lista para reaccionar si seguía rechazando su hospitalidad. Habían invertido demasiado en esta velada para dejarme ir sin ingerir su veneno. Me aparté de la mesa con lo que esperaba pareciera satisfacción y no retirada estratégica. «Disculpen, necesito ir al baño antes de continuar esta velada tan agradable». Al ponerme de pie, vi a Milton y Flossie intercambiar una mirada que confirmó lo que ya sabía: no pensaban dejarme salir vivo de esa casa. El pasillo se extendía ante mí como un salvavidas. Fotos familiares adornaban las paredes. La graduación de Milton, fotos de boda, vacaciones en Europa, imágenes de felicidad construidas sobre dinero manchado. Cada paso hacia el baño fue medido, calculado. Si iba demasiado rápido, parecería pánico. Demasiado lento, podría despertar sospechas. «Solo quiero arreglarme antes del postre», grité hacia atrás con el tono adecuado de cortesía propia de un hombre mayor. La puerta del baño se cerró tras de mí con un clic suave. Giré el seguro, el sonido resonó fuerte en el pequeño espacio. Por primera vez en horas estaba solo con mi conocimiento y mi miedo. Saqué el teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Señal completa, gracias a Dios. Marqué al 911 bajando el volumen al mínimo y presioné el aparato contra mi oído. «911, ¿cuál es su emergencia?» «Me llamo Samuel Ramos», susurré. «Mi hijo y mi nuera intentan envenenarme». «Señor, ¿puede hablar más fuerte? ¿Está en peligro inmediato?» «Sí, pero debo susurrar. Estoy escondido en su baño. Me han envenenado 2 veces esta noche con cianuro de potasio». El tono del operador se agudizó de inmediato. «¿Cuál es su ubicación?» Di la dirección en Beverly Hills, mi voz apenas audible sobre el sonido de mi propio corazón. A través de la puerta escuchaba a Milton y Flossie hablando en tonos normales, probablemente planeando su siguiente movimiento. «Encontré el frasco de veneno en su cocina», continué. «La vi ponerlo en mi vino y jugo. Mataron a su padre el año pasado de la misma forma para quedarse con la herencia». «Señor, manténgase en la línea. Oficiales van en camino. Hay armas en la casa. No sé si tengan pistolas, pero el veneno es suficiente. Ellos creen que solo estoy usando el baño. ¿Cuántas personas hay en la casa?» 2. Mi hijo Milton y su esposa Flossie están esperando que vuelva para intentarlo otra vez. La calma profesional del operador me dio algo de valor. Los oficiales llegarán en aproximadamente 20 minutos. ¿Puede mantenerse a salvo ese tiempo? 20 minutos. Una eternidad cuando finges por tu vida. Tendré que regresar y actuar normal o sospecharán. Las bebidas envenenadas seguían en la mesa del comedor.
El frasco de cianuro está bajo el fregadero de la cocina detrás de los limpiadores. No toque nada más. Deje que los oficiales recojan las pruebas. Mantenga su teléfono a mano, pero que no sea evidente. Tiré de la cadena e hice correr el agua creando sonidos reales de baño. En el espejo mi reflejo parecía más viejo que mis 67 años, pero mis ojos tenían una determinación que no sentía desde la muerte de Marta. Y si intentan obligarme a beber algo, rechaza todo. Inventa cualquier excusa. La ayuda va en camino, señor Ramos. Entendido. Voy a salir ahora. La llamada terminó. Guardé el teléfono en el bolsillo, respiré hondo y me preparé para la actuación de mi vida. El padre, confiado, agradecido por la reconciliación familiar, sin saber que el postre sería su última comida. La voz de Milton atravesó la puerta. «Papá, ¿estás bien ahí dentro?» «El postre está listo. Ya voy». Abrí la puerta del baño y caminé hacia el comedor sabiendo que en menos de 20 minutos esta casa de mentiras estaría llena de policías y la vida de mi hijo cambiaría para siempre. El comedor parecía un escenario donde interpretaba mi acto final. Flossie había preparado un elaborado pie de manzana a vapor saliendo de la corteza dorada que horas antes habría parecido apetecible. Ahora era otra posible arma homicida. «Samuel, lo hice especialmente para ti», anunció con el cuchillo sobre el postre. «Tu favorito», me dijo Milton. «Se ve absolutamente maravilloso», logré decir revisando mi reloj discretamente. 15 minutos más, pero estoy bastante lleno con esa cena deliciosa. Déjame digerir un poco primero. El entusiasmo de Milton sonó forzado. «Vamos, papá, solo un pedacito». Flossie pasó toda la tarde preparándolo. Desvié el momento con naturalidad ensayada. «Mejor cuéntame de tu vecindario primero. Vi casas preciosas al llegar. El mercado inmobiliario aquí debe ser increíble». La charla compró tiempo valioso, pero vi cómo la frustración crecía detrás de sus sonrisas. Milton revisaba su teléfono sin parar y el agarre de Flossie sobre el cuchillo de servir se tensaba con cada minuto. Entonces la salvación llegó con el sonido de puertas de autos cerrándose afuera. Milton frunció el ceño hacia la ventana frontal. «Qué raro. Suenan muchos coches». Pasos firmes cruzaron la entrada. El timbre sonó seguido de golpes autoritarios que hicieron vibrar la costosa puerta principal. «Yo abro», dijo Milton, su confusión reemplazando el encanto del anfitrión. Flossie lo siguió hasta la entrada mientras yo permanecía sentado, el corazón latiendo entre alivio y expectación. «LAPD, recibimos una llamada sobre un posible envenenamiento en esta dirección». La voz de Milton se quebró de sorpresa. «Envenenamiento, debe haber un error oficial». Me levanté y caminé hacia el vestíbulo donde 3 oficiales uniformados llenaban el umbral. Su presencia transformó la elegante entrada en una escena de crimen. «Oficiales, soy Samuel Ramos. Fui yo quien llamó». El color desapareció del rostro de Flossie como agua escapando de un vaso roto. La confusión de Milton se convirtió en horror al comprender. «Papá, ¿qué hiciste?» «Pedí ayuda cuando descubrí que intentaban asesinarme», respondí, mi voz más firme que en toda la noche. El oficial principal avanzó. «Señor Ramos, ¿dónde están los objetos que mencionó?» Señalé el comedor. «Las copas de vino y jugo envenenadas están sobre la mesa. El frasco de cianuro de potasio está en la cocina bajo el fregadero detrás de los limpiadores». Las desesperadas negaciones de Milton llenaron el aire. «Esto es una locura. Jamás haríamos daño a mi padre. Está confundido, tal vez sufre un episodio». Pero Flossie guardó silencio, su mente calculadora ya trabajando en el control de daños. Ese silencio habló más que las protestas de Milton. 2 oficiales se dirigieron al comedor mientras un tercero fue a la cocina. En cuestión de minutos fotografiaban pruebas y guardaban cuidadosamente las bebidas envenenadas que me había negado a tomar. «El frasco de cianuro está exactamente donde dijo», informó el oficial desde la cocina. El rostro de Milton palideció al comprender las implicaciones. La evidencia era innegable, física condenatoria. «Señor, queda arrestado por intento de homicidio».
anunció el oficial principal sacando las esposas. Papá, por favor. La voz de Milton se quebró al sentir los grilletes cerrarse. Diles que es un error. Lo miré a los ojos por última vez. Dejaste de ser mi hijo cuando elegiste matarme por dinero. El arresto de Flossie transcurrió con fría eficiencia. No suplicó, no imploró. Solo calculó en silencio sus probabilidades. Cuando la esposaron, vi odio en sus ojos. Lorenzo apareció desde su casa atraído por las sirenas y las luces. Les advertí antes sobre ellos, dijo a los oficiales. Algo andaba muy mal aquí. Gracias, le dije mientras Milton y Flossie eran colocados en patrullas separadas. Me salvaste la vida. Los vecinos se agolparon en la calle atraídos por el espectáculo del privilegio derrumbándose bajo las luces policiales. La casa que horas antes parecía imponente, ahora mostraba su verdadera naturaleza, un monumento al asesinato construido con dinero manchado. Mientras los coches patrulla se alejaban con mi hijo y su esposa bajo custodia, me quedé en la entrada donde había llegado lleno de esperanza sabiendo que la justicia apenas comenzaba y que lo más duro vivir con la verdad sobre mi familia aún me esperaba. Los meses entre junio y septiembre pasaron en un torbellino de reuniones legales, revisión de pruebas y noches sin dormir. Vendí mi empresa de logística para cubrir los gastos legales y el peso emocional de testificar contra mi propio hijo. La casa de Phoenix guardaba demasiados recuerdos de la familia que creí conocer. Así que alquilé un pequeño departamento en Los Ángeles para estar disponible para la fiscalía. La atención mediática me siguió a todas partes. Empresario de Phoenix sobrevive al complot de asesinato de su hijo. Lorenzo se mantuvo como mi ancla a la cordura visitándome regularmente y recordándome que a veces sobrevivir exige decisiones imposibles. El 15 de septiembre amaneció con sol californiano filtrándose por las ventanas del Tribunal Superior. El panelado de madera y la formalidad del lugar no podían restar su realismo a ver a mi hijo y a mi nuera en la mesa de los acusados, sus caros abogados susurrando estrategias. El caso de la fiscalía se desarrolló con precisión metódica. El frasco de veneno exhibido ante el jurado con sus claras etiquetas de advertencia. Los análisis confirmando cianuro en las copas de vino y jugo. Los registros financieros demostrando la conveniente herencia de Flossie y sus gastos posteriores. Lorenzo testificó sobre sus advertencias y sospechas. Su nerviosismo en el estrado me recordó aquella tarde en que salió de detrás del seto para salvarme la vida. Luego llegó mi turno. Señor Ramos, cuéntenos qué sucedió la noche del 20 de junio. Relaté el hallazgo en el gabinete de la cocina, vi a Flossie envenenar mis bebidas, la ya llamada desesperada desde el baño. El jurado escuchó atento mientras describía cómo fingí por mi vida mientras mis supuestos asesinos servían la cena. El abogado defensor intentó pintarme como un anciano confundido, quizá paranoico, pero mi experiencia empresarial y la claridad de mis recuerdos desmontaron su estrategia. «Señor Ramos», preguntó el fiscal, ¿está seguro de lo que presenció? La vi añadir veneno a mi bebida con mis propios ojos. Mi hijo me invitó a cenar para matarme por mi dinero. Las palabras flotaron en la sala como una acusación contra todo lo que la familia debería representar. Peritos testificaron sobre la letalidad del cianuro y su almacenamiento adecuado. Los forenses financieros mostraron la línea temporal del dinero de la herencia. Lo más demoledor, los investigadores reabrieron el caso de la muerte del padre de Flossie y encontraron inquietantes similitudes. La desesperación de la defensa se evidenció en sus alegatos finales aferrándose a explicaciones sobre el veneno en la casa y malentendidos en la cena. Pero las pruebas eran abrumadoras mortales. 6 horas de deliberación en 2 días se sintieron eternas. Cuando regresaron, la expresión solemne del portavoz del jurado contó la historia antes de pronunciarse. Declaramos a los acusados culpables de todos los cargos. El alivio y la tristeza chocaron en mi pecho. La justicia había hablado, pero el costo fue todo lo que alguna vez creí de la familia. La sentencia del juez fue rápida y definitiva. Milton recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por intento de asesinato y conspiración.
Flossie obtuvo cadena perpetua por el asesinato de su padre y el intento contra mí. Los 5 millones de herencia fueron devueltos al patrimonio de su padre. Mientras se llevaban a Milton esposado, hizo un último ruego desesperado. Papá, nunca quise que llegara tan lejos. Dejaste de ser mi hijo cuando elegiste el dinero sobre el amor. Respondí mis palabras cortando años de falsas esperanzas y ceguera voluntaria. Flossie mantuvo su silencio frío hasta el final sin mostrar remordimiento ni reconocer las vidas destruidas por su avaricia. Bajé las escaleras del tribunal hacia el sol de California sintiéndome vacío y liberado al mismo tiempo. El regreso a Phoenix significaba más que un simple viaje. Era un trayecto hacia lo que quedaba de mi vida. El desierto parecía distinto ahora, más limpio, como si la verdad hubiera disipado las ilusiones como niebla matinal. Lorenzo me ayudó a empacar prometiendo visitarme cuando me estableciera de nuevo en casa. Usé parte del dinero recuperado para crear un fondo de becas destinado a estudiantes de ética empresarial. Marta habría aprobado convertir dinero manchado en algo constructivo. Sentado en mi sala de Phoenix meses después, rodeado de fotos que ahora contaban una historia distinta, entendí que sobrevivir no es solo evitar la muerte, es reconstruir la vida después de que la confianza muere. La justicia se cumplió, pero el precio fue todo lo que creí saber sobre la familia. Aprendí que a veces la peor traición viene de quienes más amamos, y la mayor fortaleza proviene de sobrevivir a ello.